¿Quiénes fueron los fariseos y saduceos? Su rol en el judaísmo y el cristianismo. En la época de Jesús, el judaísmo no era una religión uniforme. Existían diversas corrientes dentro de la fe judía, cada una con interpretaciones distintas de la ley, enfoques diversos hacia las tradiciones y relaciones variadas con el poder político. Las dos facciones más influyentes en ese tiempo eran los fariseos y los saduceos, que representaban puntos de vista opuestos en muchos aspectos de la vida religiosa, social y política. Ambas tuvieron un impacto considerable en la sociedad judía, y por ende, en el ministerio de Jesús. Los fariseos se caracterizaban por su estricto apego a la ley mosaica y a las tradiciones orales que se habían desarrollado a lo largo de los siglos. Estos líderes religiosos gozaban de gran influencia sobre la población común, ya que se les veía como guardianes de la moralidad y defensores de la pureza ritual. En contraste, los saduceos, cuyo nombre probablemente se deriva de Sadoc, un sacerdote de alto rango durante el reinado de Salomón, representaban a una clase más aristocrática, compuesta principalmente por la élite sacerdotal y los ricos. Además de controlar el templo en Jerusalén, los saduceos mantenían una estrecha relación con las autoridades romanas, lo que les aseguraba una posición privilegiada en la sociedad. Mientras que los fariseos defendían una interpretación estricta de la ley escrita, también valoraban las tradiciones orales, una serie de enseñanzas transmitidas de generación en generación que, según ellos, ayudaban a interpretar correctamente la Torá. Además, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y en el juicio final. Esta teología les daba gran aceptación entre el pueblo, ya que ofrecía una esperanza de justicia después de la muerte, lo cual resonaba especialmente entre los sectores más oprimidos de la sociedad. Para los fariseos, la pureza ritual no era solo una responsabilidad de los sacerdotes, sino que consideraban que todos los judíos debían aspirar a una vida de santidad. Por esta razón, establecieron un sistema detallado de reglas que regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. En tiempos de Jesús, existían normas estrictas sobre lo que se podía comer, cómo debía realizarse el lavado de manos antes de las comidas y qué actividades estaban permitidas durante el día de reposo. Este enfoque legalista de los fariseos a menudo contrastaba con el mensaje de Jesús, quien ponía mayor énfasis en la intención del corazón y en la actitud interna, más que en la observancia externa de las normas. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban las tradiciones orales y se limitaban únicamente a la interpretación literal de la ley escrita. Esto los llevaba a interpretar la Torá de manera estricta, sin aceptar doctrinas que no estuvieran claramente mencionadas en los primeros 5 libros de Moisés. Una de las principales diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos radicaba en la negación de estos últimos a la creencia en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles. Los saduceos centraban su enfoque en el presente y en el culto del templo, donde se realizaban los sacrificios y ceremonias religiosas. Asimismo, los saduceos adoptaban una postura más pragmática respecto al poder político. Al controlar el sacerdocio y ocupar posiciones influyentes en el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, colaboraban estrechamente con las autoridades romanas, lo que les garantizaba estabilidad política y económica. Sin embargo, esta colaboración les hizo impopulares entre muchos judíos, que veían su relación con los romanos como una traición. La relación entre Jesús y los fariseos fue tensa desde los inicios de su ministerio. Aunque compartían ciertos principios, como la importancia de la ley de Moisés, Jesús criticaba con firmeza la hipocresía que observaba en algunos fariseos. En varios pasajes de los Evangelios, Jesús los reprende por imponer cargas pesadas sobre el pueblo, mientras ellos mismos no cumplían las estrictas demandas que imponían. Jesús enseñaba que el verdadero cumplimiento de la ley debía nacer de un corazón transformado por el amor a Dios, en lugar de limitarse a actos externos. Asimismo, Jesús también tuvo conflictos con los fariseos en cuanto a la interpretación del sábado. Mientras que los fariseos exigían una estricta observancia del sábado, prohibiendo casi cualquier tipo de actividad, Jesús promovía la idea de hacer el bien cualquier día, incluyendo el sábado. Su famosa frase, "El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado", resume su enfoque más compasivo y flexible en la interpretación de la ley. Los saduceos,
por su parte, también veían a Jesús como una amenaza, aunque por motivos diferentes. Como responsables del templo, no solo rechazaban las enseñanzas de Jesús, sino que también temían que su creciente popularidad pusiera en peligro el delicado equilibrio de poder que mantenían con los romanos. El episodio de la purificación del templo, donde Jesús expulsó a los cambistas y vendedores, fue un ataque directo a la autoridad de los saduceos y a su control sobre las actividades del templo. A pesar de sus diferencias, fariseos y saduceos se unieron en su oposición a Jesús. Aunque discrepaban teológicamente, ambos grupos percibían a Jesús como una amenaza a su poder e influencia. Esto quedó claro en el juicio de Jesús, en el que ambos participaron activamente para condenarlo. El Sanedrín, que estaba compuesto por miembros de ambas facciones, jugó un papel central en los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Aunque los fariseos creían en una resurrección final y tenían una visión más apocalíptica del futuro, mientras que los saduceos se enfocaban en el presente y en el poder terrenal. Ambos vieron en la proclamación de Jesús como Mesías un peligro para la estabilidad social y religiosa de Israel. Con la destrucción del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, los saduceos, cuyo poder estaba ligado al culto del templo, desaparecieron de la historia. Su enfoque en el sacerdocio y los sacrificios se volvió irrelevante tras la destrucción del templo. Sin embargo, los fariseos, quienes ponían mayor énfasis en la interpretación de la ley y en la observancia personal de los mandamientos, sobrevivieron y evolucionaron hacia lo que hoy conocemos como judaísmo rabínico. Este judaísmo rabínico, basado en las enseñanzas fariseas, se centró en una vida sin el templo, en el estudio de la Torá, y en la observancia de la ley dentro del hogar y la sinagoga. Aunque los fariseos a menudo son retratados negativamente en los evangelios, su legado como intérpretes de la ley ha perdurado hasta nuestros días, influyendo en la práctica judía posterior a la destrucción del templo. Un episodio clave que muestra la interacción de Jesús con los fariseos es su encuentro con Nicodemo, un miembro destacado de este grupo. Nicodemo era un fariseo respetado y formaba parte del Sanedrín, lo que hace su acercamiento a Jesús especialmente significativo. A diferencia de muchos fariseos que se oponían abiertamente a Jesús, Nicodemo mostró curiosidad y apertura hacia sus enseñanzas. En el Evangelio de Juan se narra que Nicodemo se reunió con Jesús durante la noche para hacerle preguntas sobre su mensaje y el reino de Dios. Este encuentro nocturno puede simbolizar el temor de Nicodemo a ser visto con Jesús, dado que la mayoría de los fariseos rechazaba sus enseñanzas. Jesús le explicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, una idea que Nicodemo no comprendió de inmediato. Este concepto de renacimiento espiritual era radical y desafiaba las creencias tradicionales de los fariseos. Para los fariseos, la observancia estricta de la ley era suficiente para mantener una relación con Dios. Sin embargo, Jesús introdujo una dimensión más profunda, donde la transformación interna y la fe en Él eran fundamentales. A través de Nicodemo, se muestra que no todos los fariseos eran hostiles hacia Jesús, algunos, como él, buscaban entender sus enseñanzas, aunque las tensiones con la mayoría de su grupo los mantuvieran en las sombras. Este encuentro refleja la capacidad de diálogo de Jesús, incluso con aquellos que pertenecían a los grupos que más le desafiaban. Uno de los momentos cruciales en la relación de Jesús con los fariseos y saduceos se da tras su crucifixión, cuando la cuestión de la resurrección toma protagonismo. Los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos, se enfrentaron a un dilema con respecto a Jesús. Su muerte y las afirmaciones de que había resucitado ponían a prueba su comprensión de la resurrección y los obligaban a reconsiderar su rechazo hacia él. Los saduceos, por otro lado, mantuvieron su postura de negar cualquier posibilidad de resurrección. Tras la crucifixión de Jesús, fueron ellos quienes solicitaron a Pilato que sellara la tumba y colocara guardias para evitar que sus seguidores robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado. Esta solicitud refleja su temor no solo a un posible levantamiento político, sino también a la pérdida de su poder e influencia si la resurrección de Jesús se aceptaba como un hecho. La resurrección de Jesús, tal como se narra en los Evangelios, desafió las creencias de ambos grupos. Para los fariseos, cuestionó su enfoque legalista de la ley y su rechazo de Jesús como el Mesías. Para los saduceos, amenazaba con socavar su autoridad,
ya que la resurrección de alguien que proclamaba ser el Hijo de Dios representaba un desafío directo a su control del templo y al orden político vigente. A pesar de su oposición inicial a Jesús, los fariseos influyeron indirectamente en el desarrollo de la iglesia primitiva. Muchos de los primeros cristianos, incluidos los apóstoles, provenían de un trasfondo fariseo, lo que les proporcionaba un conocimiento profundo de la ley judía y de la tradición oral. Pablo, uno de los apóstoles más importantes en la expansión del cristianismo, había sido un fariseo devoto antes de su conversión. Su conocimiento detallado de la ley y las costumbres judías le permitió dialogar y debatir eficazmente con otros judíos y con gentiles sobre el mensaje de Cristo. Después de la resurrección de Jesús, algunos fariseos se convirtieron al cristianismo, aunque no todos abandonaron sus antiguas prácticas. En el libro de los Hechos se relata un debate en la iglesia primitiva sobre si los gentiles que se convertían al cristianismo debían cumplir con las leyes mosaicas, como la circuncisión. Algunos fariseos que aceptaron a Jesús como el Mesías continuaban insistiendo en la importancia de la observancia de la ley, lo que subraya la influencia persistente del fariseísmo en los primeros años del cristianismo. Este debate sobre la ley y la fe fue una cuestión recurrente en la iglesia primitiva, marcando las tensiones entre la continuidad de las tradiciones judías y el nuevo mensaje cristiano. Con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la facción de los saduceos desapareció, ya que su poder estaba estrechamente vinculado al culto del templo y al sacerdocio. Sin el templo, los saduceos perdieron la base que sostenía su autoridad, marcando el fin de su influencia religiosa y política en Israel. La destrucción del templo no solo acabó con los sacrificios y las ceremonias rituales, sino que también significó el colapso de la élite sacerdotal que había dominado durante siglos. En contraste, los fariseos se adaptaron a la nueva realidad. Aunque ya no existía el templo, su énfasis en la ley, la sinagoga y la enseñanza permitió que sus ideas sobrevivieran. Muchos de los rabinos, herederos de la tradición farisea, asumieron el liderazgo de la comunidad judía, y el judaísmo rabínico emergió como la forma predominante de la religión judía, centrada en el estudio y la observancia de la ley en la vida cotidiana. Este enfoque en la ley y la tradición forma la base del judaísmo actual y refleja la duradera influencia de los fariseos. Aunque los evangelios a menudo retratan a los fariseos como antagonistas de Jesús, su papel en la supervivencia del judaísmo tras la destrucción del templo es crucial. La historia de los fariseos y saduceos en la época de Jesús sigue siendo relevante no solo para comprender los orígenes del cristianismo y la evolución del judaísmo, sino también para reflexionar sobre las dinámicas del poder dentro de las religiones. Los fariseos, con su enfoque en la ley y la moralidad personal, y los saduceos, con su control político y sacerdotal, representan dos formas distintas de ejercer autoridad dentro de una fe. La interacción de Jesús con estos grupos pone de manifiesto las tensiones entre la institucionalización de la religión y el llamado a la renovación espiritual. A lo largo de la historia, las religiones han enfrentado el reto de equilibrar la adhesión a la tradición con la necesidad de adaptarse y reformarse. La crítica de Jesús a los fariseos y saduceos sigue siendo relevante hoy en día, como un recordatorio de no dejar que las estructuras religiosas se conviertan en un impedimento para una conexión genuina con Dios. Jesús desafió el legalismo y la hipocresía, destacando la importancia de la intención del corazón y la espiritualidad interior por encima del cumplimiento externo de las normas. La historia de los fariseos y saduceos sirve como una advertencia sobre los peligros de adherirse ciegamente a la ley o de usar el poder religioso con fines egoístas. Al mismo tiempo, también es un testimonio de cómo las religiones pueden transformarse y adaptarse ante la adversidad. Los fariseos, aunque criticados por su enfoque legalista, lograron adaptarse a la nueva realidad tras la destrucción del templo, mientras que los saduceos, cuyos poderes estaban ligados al templo, desaparecieron. Este contraste muestra cómo las religiones y sus líderes pueden evolucionar, y cómo el enfoque en la renovación espiritual y la justicia interna puede ser el camino hacia una fe más duradera y significativa. En conclusión, la historia de los fariseos y saduceos, tal como se presenta en los evangelios, destaca las tensiones entre la religión institucionalizada y el llamado a la renovación espiritual. Jesús criticó el legalismo y la hipocresía de ambos grupos, subrayando la importancia de una auténtica relación con Dios por encima del cumplimiento externo de normas.
La desaparición de los saduceos tras la destrucción del templo y la adaptación de los fariseos, que dieron origen al judaísmo rabínico, reflejan cómo las religiones pueden transformarse frente a la adversidad. En última instancia, esta historia nos advierte sobre los peligros del poder mal utilizado y el legalismo. Pero también nos enseña sobre la capacidad de las religiones para evolucionar y mantenerse relevantes a través del tiempo.